programa de hoy, obispos de California aseguran que vacunas de Moderna y Pfizer son moralmente aceptables. Desde Roma, Miguel Pérez Pichel nos informará sobre las actividades del Papa Francisco durante este fin de semana. Obispos en Italia cambiarían horario de misas de Nochebuena debido a pandemia. Bienvenidos amigos a EWTN Noticias, comenzando la segunda semana de Adviento. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Natalie Paredes, gracias por acompañarnos hoy lunes. Damos inicio a la jornada informativa y les contamos que los obispos de California en Estados Unidos aseguraron que las vacunas de Moderna y Pfizer son moralmente aceptables. La Conferencia Católica de California en Estados Unidos aseguró en un comunicado publicado el pasado 2 de diciembre que las inminentes vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna son moralmente aceptables. Asimismo, afirmó que trabajará con los ministerios de la salud católicos y caridades católicas para promover y fomentar la vacunación contra el coronavirus en colaboración con los gobiernos estatales, locales y otras entidades. En ese sentido, ofreció abogar en nombre de las poblaciones vulnerables para garantizar que tengan acceso a vacunas seguras y eficaces contra el virus y proporcionarles también información continua y precisa a los feligreses y a la comunidad sobre el proceso de vacunación. Por otro lado, no dejaron de mostrar su apoyo a las familias que han perdido a tantos seres queridos. Como se recuerda en un comunicado publicado el pasado 30 de noviembre, Moderna aseguró que su vacuna tiene una eficacia contra el COVID-19 de 94.1% y para casos graves de esta enfermedad, la efectividad sube hasta el 100%. Por su parte, Pfizer dio a conocer que su vacuna es hasta 95% efectiva. Cabe mencionar que entre las arquidiócesis que reúne la Conferencia Católica de California está la Arquidiócesis de Los Ángeles y San Francisco, diócesis de Oakland, Orange, Sacramento, San Bernardino, entre otras. Para determinar que una vacuna es moral se consideran tres aspectos: el diseño de la vacuna, el desarrollo de la vacuna y la producción de la vacuna. En este caso, el de Pfizer y en el caso de Moderna también, no ha intervenido residuos de una criatura abortada ni en el diseño, ni en el desarrollo, ni en la producción, por lo cual son vacunas seguras también de un punto de vista ético y moral y pueden ser usadas por las personas sin ningún problema de conciencia. Así es, Eddie, qué importante que estén saliendo estas vacunas, sobre todo porque hemos visto en este tiempo el sufrimiento y el padecimiento de muchas personas que han cambiado radicalmente su vida a causa de esta pandemia. Recemos pues y sigamos confiando en el Señor para que esta vacuna pueda llegar a muchas personas y por fin podamos decir que hemos vencido esta pandemia. Ahora nos conectamos con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos informará sobre las actividades que realizó el Papa Francisco durante el fin de semana. Adelante, Miguel. Hola amigos, un saludo desde Roma, donde el Papa Francisco explicó en el transcurso del Ángelus Dominical que el Adviento debe ser un camino de conversión con la Navidad como meta. Durante el rezo del Ángelus este domingo desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco señaló que el Adviento debe ser un camino de conversión para prepararse a recibir al Señor en Navidad. Ese camino de conversión, insistió el pontífice, implica dolor de los pecados cometidos, el deseo de liberarse de ellos y el propósito de excluirlos para siempre de la propia vida. Para ello, subrayó, hay que rechazar todo lo relacionado con el pecado, como la mentalidad mundana, el apego excesivo a las comodidades, al placer, al bienestar y a las riquezas. El Papa señaló también algunos obstáculos en este camino de conversión: la inconstancia, el desánimo, la malicia, el mal ambiente y los malos ejemplos. Para superar esos obstáculos propuso el ejemplo de San Juan Bautista, el primo de Jesús, un hombre austero que renuncia a lo superfluo y busca lo esencial. Al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa Francisco se refirió al árbol de Navidad instalado junto al obelisco de la Plaza de San Pedro del Vaticano y al pesebre que está en proceso de instalación, y señaló que tanto el árbol como el pesebre son signos de esperanza en tiempos difíciles como el actual, marcado por la pandemia de coronavirus.
El árbol de Navidad y el pesebre son signos de esperanza, especialmente en este tiempo difícil marcado por la pandemia de coronavirus. Así lo aseguró el Papa Francisco al finalizar el rezo del Ángelus Dominical. El pontífice hizo referencia al tradicional árbol de Navidad que ya se alza junto al obelisco de la Plaza de San Pedro y del pesebre que todavía está en trabajo de instalación y que se iluminarán el próximo 11 de diciembre. El pontífice recordó que en muchas casas se preparan estos dos signos natalicios para la alegría de niños y mayores, pero al mismo tiempo invitó a no detenerse en el signo y acudir al significado, que no es otro que el mismo Jesús, el amor de Dios revelado que trae la bondad infinita que hizo brillar sobre el mundo. El Santo Padre aseguró que no hay pandemia, no hay crisis que puedan apagar esa luz. Por otro lado, la sala de prensa del Vaticano anunció que el Papa Francisco viajará a Irak del 5 al 8 de marzo de 2021, una visita apostólica que le llevará a las ciudades de Bagdad, de Mosul, de Caracas y de Erbil. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. En otras noticias les contamos que frente a las medidas impuestas en Italia, los obispos cambiarían horario de misas de Nochebuena. Hace poco, los obispos italianos debatieron sobre las próximas celebraciones navideñas, en particular sobre la misa de Nochebuena, para permitir participar a los fieles sin romper el toque de queda obligatorio en todo el país, ocasionado por el aumento de contagios del COVID-19. En ese sentido, la hipótesis es de que la misa del 24 de diciembre pueda celebrarse alrededor de las 8 p.m. hora local y no más tarde como se acostumbra en Italia, para que todos los fieles puedan volver a su casa antes de las 10 p.m. y de esta manera no romper el toque de queda impuesto por las autoridades. En esa línea, los prelados recordaron su reciente mensaje a las comunidades cristianas en tiempos de pandemia para destacar que las liturgias deben realizarse con prudencia y que en estos meses ha quedado claro que sí es posible celebrar en las comunidades en condiciones de seguridad y respetando plenamente las normas. Además, afirmaron que le sugerirán a los párrocos orientar a los fieles a una presencia distribuida entre las distintas misas, así como también prever el inicio y la duración de la celebración en un horario compatible con el toque de queda. Cabe mencionar que el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Cardenal Gualtiero Bassetti, continúa internado en el Hospital Gemelli de Roma, en convalecencia, desde el pasado 22 de noviembre, tras haber estado muy delicado de salud en terapia intensiva por el COVID-19 en un hospital de Perugia. Pasando a otras noticias, les contamos que el Papa Francisco nombró hace poco a Monseñor Aurelio Pessoa, hasta ahora obispo auxiliar de La Paz en Bolivia, como nuevo vicario apostólico de Beni en el país. Por ello estamos conectados con el propio Monseñor Pessoa, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Monseñor, es un gusto tenerlo en el programa. El gusto es también mío, el poder comunicarnos a través de medios de comunicación. Un saludo a todos aquellos que siguen este programa que llega a muchas partes del mundo. Saludos. Monseñor, felicidades primero por este nombramiento. Cuéntenos, ¿cómo recibe esta nueva responsabilidad como vicario apostólico de Beni en Bolivia? El vicariato del Beni es uno de los más antiguos en el país y es un lugar de misión, es un lugar de plena Amazonía, pues con mucho gusto porque es un servicio que el Papa me pide hacer a esta iglesia misionera de el vicariato del Beni. Estoy muy contento de que el Papa se haya fijado en esta persona para poder hacer ese servicio, que esperamos hacerlo con la mayor entrega posible y pues con la ayuda de Dios y también del pueblo de Dios que me tocará acompañar y acompañarnos, pues esperamos caminar como iglesia peregrina, como iglesia en esa región del país de Bolivia. En ese sentido, Monseñor, ¿cuál es el sueño que anhela como nuevo administrador apostólico para el país que fue golpeado también por la pandemia? Sí, el Beni fue uno de los lugares en donde la pandemia se ensañó con bastante fuerza y pues tengo la esperanza de que entre todos podamos caminar, podamos
a poner de nuestra parte para que la pandemia, el rebrote de la pandemia no sea tan severa como al principio. Y creo que como vicario del Vicariato Apostólico, pues estaré poniendo todo mi esfuerzo, todo mi empeño para caminar y con las personas y sobre todo orientar y buscar ser compañero de camino, teniendo siempre confianza y esperanza de que Dios es el que está con nosotros y es el que camina con nosotros. Finalmente, Monseñor, ¿cuál es el mensaje que brindaría a todo el pueblo que con las elecciones se vio en un momento afectado a causa de la división y el enfrentamiento entre los propios bolivianos? Que busquemos el bien común. Yo creo que debería ser una de los propósitos, no solamente teóricos, sino firmes, que busquemos el bien común de todos, no solamente de algunos, sino de todos. Hombres que han y tienen la vida, que el Señor les concedió la vida, es esa vida que nosotros estamos llamados a defender y a cuidar. Por eso mi invitación y el llamado a todos pues es que cuidemos la vida, es una y Dios nos la ha concedido gratuitamente y Dios nos pedirá cuenta de esa vida, no solamente de la que me concedió como persona, sino también de la vida de los hermanos, de la vida de los otros, de la vida del prójimo. Monseñor Aurelio Pessoa, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes, que el Señor siga acompañándonos y nos bendiga a todos y nos conceda vivir un santo y renovador tiempo de Adviento. Saludos. Gracias nuevamente, Monseñor. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en España, documental sobre importancia de los cuidados paliativos recibe premio de cine. Además, realizan en Chile conciertos de Adviento con villancicos del siglo XX. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Ahora nos vamos directamente hasta Argentina, donde está nuestro corresponsal Matías Boca, quien nos brindará información sobre las noticias más relevantes de la Iglesia en el país. Adelante, Matías. Muchas gracias, compañeros, el placer saludarlos desde el Seminario Metropolitano de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto. Para comenzar con las noticias, vandalizaron la catedral de la diócesis de Merlo Moreno. Apareció la iglesia con estas manchas y algunas que ustedes pueden ver en otras imágenes, pintada de verde, y unos afiches en la vereda, y también una escritura, ni Fernández ni Bergoglio, sí al aborto, que evidentemente muestran el origen de las personas que hicieron este atraco. Lamentablemente nos muestra cómo en nuestra Argentina estamos necesitando de un diálogo superador, que no sea con agresiones, sino con razones. Porque para nosotros la defensa del niño por nacer es una defensa de los derechos humanos, no un tema religioso. Así que bueno, deseamos que esto termine y que nos ayude a comprendernos mutuamente. En otro orden de noticias, el obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, llamó a superar todo lo que divide, hiere y también lastima. Es tiempo de esperanza. En el Evangelio se nos va a decir que no nos quedemos dormidos, que estemos atentos. Y para la Iglesia, estar atento es estar en oración, dirigiéndose al Señor, es de ofrecer sacrificios para estar más libres, para estar más ágiles, para con Dios y con los hermanos, y sobre todo las obras de misericordia. Sobre esto nos da un ejemplo práctico la encíclica Fratelli Tutti. Estamos en un tiempo definitivo, estamos en un tiempo decisivo, no podemos quedarnos dormidos. Esto quiere decir, creíamos o teníamos la ilusión que podíamos seguir viviendo sanos en un mundo enfermo. Esta encíclica se empezó a escribir antes de la pandemia, pero encuentra en la pandemia una verdadera oportunidad. Hay algo que se ha desmadrado, que se ha salido de raíz. Tenemos que recuperar la fraternidad.
Para finalizar, se realizó un encuentro ecuménico e interreligioso a la luz de la encíclica Fratelli Tutti, convocado por la Conferencia Episcopal Argentina. Con un encuentro ecuménico e interreligioso se celebró en Buenos Aires el Día de la Libertad Religiosa. Representantes de los distintos credos se reunieron en la Catedral de Buenos Aires para reflexionar sobre la Fratelli Tutti, especialmente sobre el capítulo que tiene que ver con el aporte de las religiones a la paz. Esa enorme bendición que ha sido esta encíclica de Francisco también nos ayuda a encontrarnos con nuestros hermanos y sobre todo poder reflexionar sobre el aporte al bien común, sobre el aporte a la paz y sobre todo, como invita Francisco, y es lo que se ha reflexionado, el gran aporte de las religiones a la fraternidad. Estimados, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias Matías Boca. Adelante, estudios. Gracias, Matías. Siguiendo con más información, les contamos que la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española otorgó hace poco el premio Bravo de Cine a la productora Goya Producciones por el documental Morir en Paz. Conozcamos los detalles. La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española otorgó hace poco el premio Bravo de Cine a la productora Goya Producciones por el documental Morir en Paz, que estuvo encabezado por su director Andrés Garrigó. Este premio lo conceden anualmente para reconocer por parte de la Iglesia la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. Como se recuerda, el documental Morir en Paz, Paliativos versus Eutanasia se estrenó el pasado 21 de octubre en el marco de la posible legalización de la eutanasia en España y para despejar los prejuicios y temores en relación con los cuidados paliativos. Este proyecto audiovisual responde a la pregunta de si en el tramo final de la vida es posible no sufrir, no tener miedos ni angustias, estar acompañados, ser tratados con cariño, tener paz y ver realizados nuestros últimos deseos. Además, en este documental se muestra también cómo personas con vidas muy complicadas se han visto transformadas en el tramo final de su vida por el trato profesional y afectuoso del equipo de cuidados paliativos e incluso han llegado a resolver sus problemas personales y reconciliarse con viejos enemigos o familiares olvidados. Cabe indicar que la entrega de los premios Bravo tendrá lugar el próximo 27 de enero de 2021. Y hablando justamente sobre Goya Producciones, les contamos que esta productora y Contracorriente Producciones llevaron a cabo la grabación de la película sobre la vida de la beata Petra de San José, fundadora de la Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Para contarnos todos los detalles sobre este nuevo film, está conectado con nosotros Andrés Garrigó, director de Goya Producciones. Andrés, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias por la entrevista y saludos a todos. Andrés, cuéntenos, ¿cómo nació la idea de realizar esta película y cuál es su objetivo? La película tiene como objetivo dar a conocer una vida apasionante de una fundadora del siglo XIX y principios del XX que se dedicó a los pobres, a los desamparados y sobre todo en un ambiente muy hostil entonces y también en medio de unas persecuciones de los buenos, porque al innovar mucho en las devociones, sobre todo de San José, que era un poco desconocido entonces, pues tuvo que sufrir mucho en muchos avatares, tuvo que sufrir pandemias como ahora, la actual, tuvo que sufrir incluso terremotos, tuvo la oposición de los buenos dentro de la Iglesia y de los malos de fuera, y tuvo que recurrir al Papa, dos papas, a León XIII y sobre todo al Papa Pío X, a San Pío X, que fue la que le salvó de la muerte, dijéramos, física de la propia congregación, ¿no? Y eso es un poco el relato de la película,
junto con la actuación de San José, que se aparece ahí ya varias veces. Eso es un dato histórico muy importante. En ese sentido, ¿cuáles son las virtudes más características que quieren dar a conocer en el film sobre la Beata Petra de San José? Bien, la Madre Petra pues que tenía muchas virtudes humanas y sobrenaturales. Las sobrenaturales, pues sobre todo la humildad, por supuesto, que es la base de todo, y mucho su perseverancia, su solidez para superar todo tipo de pruebas y de persecuciones, porque fue muy perseguida, y también una dote natural de simpatía y de transmitir la fe, de transmitir todo el mensaje cristiano. ¿Y nos podría comentar cómo ha sido la grabación del film en medio de la pandemia? Bueno, pues hemos tenido que adoptar muchas precauciones, hemos tenido durante un tiempo que estar aislados y luego hemos podido salir de las cuarentenas y todas estas cosas y al final pues hemos podido recorrer los lugares donde ella vivió, en Andalucía y en Cataluña, también mucho tiempo en Ciudad Rodrigo, donde hemos tenido el plató y una reconstrucción de un pueblo andaluz allí en plató, muy bien, y ha sido una experiencia inolvidable. Finalmente, Andrés, ¿cuándo podrán ver las personas esta película y dónde la podrán encontrar? Bien, la película se acabó recién de grabar y ahora estará durante unos meses en postproducción, y cuando se abran los cines podremos verla. Depende de la voluntad divina, no de la nuestra. Esperemos que sea en primavera, quizá antes del verano, no sabemos eso. Ya se comunicará a su tiempo y yo creo que mucha gente lo podrá ver. Y si no, hay otras alternativas siempre para estas cosas, estos casos. Andrés Garrigó, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Adiós. Gracias nuevamente, Andrés. Por otro lado, en Chile se realizó un concierto de Adviento con villancicos del siglo XX. Conozcamos los detalles. La Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana de la Pontificia Universidad Católica de Chile realizó hace poco el 11º concierto de Adviento, en el cual los villancicos chilenos de 4 mujeres compositoras de música sacra marcaron un viaje por la tradición e identidad del país. Asimismo, en el recital se plasmó cómo se vivió la Navidad en la nación a principios y mediados del siglo XX. El niño viene a la tierra con un rayito de luz, viene a salvar a los hombres y se llamará Jesús. La Virgen ruega amorosa con ternura y humildad, pide al Señor que su Hijo traiga a este mundo la paz. De esta forma, el concierto mostró la alegría por el pronto nacimiento del niño Jesús a través de piezas musicales basadas en un trabajo de investigación realizado en la universidad y con un sustantivo aporte al conocimiento de esta expresión religiosa y musical que le permite a la comunidad prepararse para la venida del Señor. Cabe resaltar que el concierto se realiza cada año desde el 2010, sin embargo este 2020 se desarrolló de forma virtual por la pandemia de COVID-19. Cuánta belleza rodea a nuestro Señor Jesucristo también en este camino que nos prepara y nos lleva hacia Él, que es un signo de la belleza de la gracia en nuestra alma en la medida que nos abrimos más al Señor para cooperar con Él en una vida convertida que es la única capaz de recibirlo dignamente este 25 de diciembre.
Y antes de finalizar este programa, compartimos con ustedes el videoclip de la canción Llena de Gracia, un tema de la cantante católica argentina Verónica Sanfilippo, que busca recordar que en María encontramos nuestro modelo de santidad. Veamos una parte de esta canción. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta pronto.